¿Están ahí? Bueno, bienvenidos al Rincón Rúnico. Soy Fabiana Daversa y vamos a leer el gran libro de las runas. ¿Empezamos? Vamos por el capítulo 3. Los dioses nórdicos perduraron en la memoria de los tiempos, no solo por sus sagas heroicas, sino por aportes mucho más próximos de lo que podríamos imaginar. Es sabido, como ya señalamos antes, que los días de la semana en inglés se deben a tales deidades. La asociación sigue vigente por el viejo lazo que une el mundo antiguo al contemporáneo, y su base es la sabiduría rúnica y sus divinidades, que duermen en las historias de nuestros antepasados y en los cuentos de hadas. El primer Aetir, que abarca las 8 primeras runas, Feó, Urs, Torn, Ansur, Rad, Ken, Gifu y Win, está dedicado a los Vanires, dioses primigenios que, en lugar de ser reemplazados por los más evolucionados, adquiridos con el paso del tiempo, siguieron vigentes representando la fertilidad y la abundancia. Uno de los hábitos que mantenemos sin conocer su raíz es el de asar cochinillos y decorarlos con una manzana en la boca. En los rituales en honor a Frey, cuyo nombre se traduce Señor, se consagraban cerdos y preferentemente jabalíes para homenajearlo, decorados con el fruto que era el símbolo de la juventud y de la regeneración. El comienzo del año, según Beda, antiguo historiador sajón, era el 25 de diciembre y su festejo se denominaba Noche de las Madres. Se acostumbraba a hacer una pausa entre el año que moría y el que nacía, pausa que no dejamos de cumplir con nuestro ritmo corporal entre la Navidad y el Año Nuevo. Las Nornas, como personificación del destino, pueden ser vistas en Macbeth de Shakespeare como 3 hermanas que predicen el futuro, y corren rumores que el autor era un profundo estudioso de los mitos del norte. Woden es el nombre del dios sajón que equivale a Wotan de los germanos y a Odín de los escandinavos. Cuenta la historia que el obispo de los godos, Vefila, fue precursor de la literatura germánica a mediados del siglo IV de la era cristiana. Su misión consistía en convertir a los paganos al nuevo culto originario de Roma, ya sede espiritual de Occidente. Para eso tuvo que enfrentarse al rey Atanarico, fiel del dios Odín, que exigía devoción a sus súbditos a riesgo de la hoguera. Curiosamente, el hábito pagano, pocos siglos después, fue copiado por los tribunales de la Santa Inquisición. Vefila atravesó el Danubio convirtiendo fieles hasta llegar a Bulgaria, donde se dedicó a escribir la traducción visigótica de la Biblia, obra que colaboró con la visión sincrética de los cultos antiguos y de los actuales. Para tal meritorio fin, tuvo que crear un alfabeto que fuera comprendido por todos, al que llamó ulfilano o maeso gótico. Este contenía 18 letras del alfabeto griego, muy similar al rúnico, una del latino y 5 del futark germánico. Para que el espíritu de su pueblo pudiera comprender su visión religiosa, Vefila utilizó recursos de ambas creencias, los perfeccionó, omitió los 4 libros de los reyes que, según Gibbon, hubieran propendido a excitar el sanguinario espíritu de los bárbaros, y de esa manera penetró en el imaginario pagano, de modo que permaneció hasta nuestros días.
en la formación de Inglaterra, los pueblos del norte tuvieron especial ascendencia. Incluso cuentan algunas leyendas que pueblos enteros de Dinamarca emigraron a la isla, dejando sus ciudades completamente desiertas. En el antiguo poema rúnico inglés, el dios Ing atraviesa el Mar del Norte en búsqueda de su nuevo reino, creativo y afortunado. Y no es casual que la raíz de Ing, de donde deriva Eng, proponga el vocablo England, es decir, la tierra de Ing. Las invasiones fueron duras y el contacto con los celtas y los sajones pocas veces amable. El inglés antiguo tuvo influencia directa del escandinavo y del germánico occidental. Era más hosco, con otra estructura gramatical, mucho más parecida a la del alemán actual o a la del latín. Tal como en los antiguos poetas islandeses, había un tono casi obligatorio del uso de la metáfora y de una forma de aliteración que consiste en empezar los versos de un poema siempre con la misma letra. Durante siglos, bardos y guerreros entonaron sus canciones e historias transmitidas de oído a oído. Con sus metáforas se inspiraron a Bennings, Ibsen, Wagner, Shakespeare, Borges, Fernando Pessoa y tantos otros. Los intrépidos guerreros forjadores de runas sabían de la redondez de la tierra y reconocieron los 7 mares 500 años antes del siglo XVI, época asignada por los grandes descubrimientos. Como ya vimos, Jormungandr, la serpiente hija de Loki, dormía mordiendo su cola, enroscada en el fondo del mar, con el firme propósito de mantener la tierra unida. Sus conocimientos de navegación y astronomía les permitieron fundar reinos en Groenlandia, la Tierra Verde, Vinland, la Tierra del Vino, América, Rusia e Irlanda. Hallazgos de antiguas embarcaciones vikingas muestran monedas labradas en Medio Oriente y África. El Althing fue una especie de democracia que preparó a esos pueblos para un futuro de tolerancia y de paz social, en donde todos sus participantes tenían igual voto y responsabilidad igual ante el grupo. De países pobres donde la piratería y la pesca eran actividades imprescindibles, surgieron potencias humanistas y de gran empeño científico. Las runas fueron el universo mítico que permitió que tales países, en 1000 años, siguieran dando un lugar de privilegio a la mujer. Según Tácito, en el siglo VI, ya no ocupaba el único rol de madre y compañía, sino que participaban de la economía y de las batallas. Piedras rúnicas diseminadas por toda Europa recuerdan el paso de esos pueblos indómitos que insuflaron en el Reino Unido el gusto por los mares y los botines de guerra, por la colonización y la exploración de países desconocidos. Así nació la Revolución Industrial y el Nuevo Mundo. A partir de tantas variantes de las edas poéticas y su tradición anteriormente oral, los hermanos Grimm poblaron nuestra imaginación con sus relatos de hadas, gnomos, príncipes, que no son otra cosa que un compilado exhaustivo de los cuentos tradicionales de los pueblos antiguos, principalmente de Alemania y de Austria. En la Edad Mayor, recién escrita en el siglo XII, probablemente por Sigmund el Sabio y también hechicero, encontramos el mapa mitológico de nuestros cuentos infantiles. Algunos estudiosos, como Borges y Vigfússon, afirman que la Vala, la vidente, profetisa, y Vitki, está muerta y renace por las artes de Odín
para aclararle algunas dudas. A su vez, desde la teoría que fundamenta la creación de las runas, tal cosa sería posible, ya que resucitar a los muertos para que hablen era una de las virtudes que se le atribuían a los seguidores de Odín. En los célebres dichos de Har, el Havamal, cuando éste habla de conjuros rúnicos, expresa: el 12º, sí. Si veo al ahorcado que arriba de un árbol se mece, de manera que yo grabo runas y las tiño, de modo que el muerto se anima y me tiene que hablar. La sibila resucita y despliega sus múltiples conocimientos, un tanto a regañadientes, pero aclara el panorama de una humanidad dominada que por intermedio de sus palabras toma conciencia de la necesidad de afrontar el futuro con las armas apropiadas, sin entregarse al destino como lo haría un esclavo del mundo, sino con la valentía y determinación que caracterizan a un guerrero. La literatura y el arte en general componen el acceso simbólico de un pueblo, y de ellos derivan nuestro comportamiento y visión del mundo. Creer en el hombre y en su capacidad de evolución marcó la producción de la cultura de esos pueblos, porque sus raíces se hundían en un modo de vida aguerrido y unido a la supervivencia en un territorio hostil y amado. ¿Cómo encarar el futuro? Depende de una cosmovisión. El porvenir está en nuestras manos y no en las de una divinidad, un monarca o un patrón. Los diversos dioses del panteón no son más que recursos metafóricos y mitológicos que ilustran un cuadro de potencialidades limitado. Se equivoca el que trata de encontrarlos desde afuera, ya que existen únicamente dentro de nosotros mismos. Y ese es, en esencia, el antecedente para que puedan ser plasmados en lo visual. Los componentes rúnicos que cohabitan hoy en el planeta son infinitos, tal como lo son sus combinaciones interpretativas. Duermen en el idioma anglosajón, tan difundido y exigido en las escuelas. Están presentes en los adornos de los árboles de Navidad, ícono del árbol de la vida, coronado por la estrella polar y visitado por Odín disfrazado de Santa Claus en el solsticio de invierno. Aparecen en los huevos de Pascua que los rusos pintaban en honor a Easter, diosa de la fertilidad que recibía ofrendas bellísimas adornadas con huevos de gallina pintados y endulzados siglos más tarde. Easter está relacionada con la runa Daek, adorada en el equinoccio de primavera. Pascua en inglés se dice Eastern, que quiere decir la diosa que viene del este. Según la mitología, ella venía todos los años en esa época a romper el huevo del mundo. Los conejos, por otro lado, eran animales adorados por los celtas y por los nórdicos. Curiosamente, dicho animal no existe en la tierra natal del cristianismo. Ya hemos dicho que el árbol de Navidad evoca la antiquísima Noche de las Madres, fiesta indoeuropea celebrada durante miles de años en honor a la gran diosa, el 25 de diciembre o solsticio de invierno. La naturaleza posibilita el surgimiento del hombre sobre la tierra, al igual que una madre que trae en su vientre a su hijo. Según Beda, el Venerable, 673 al 735 fue el periodo en que vivió, historiador y monje. Tal práctica emerge de la noche de los tiempos e hizo posible la comprensión
que los paganos tuvieron al producirse el advenimiento del cristianismo, del nacimiento de Jesús. El árbol de la vida, con sus frutos, con su utilización genealógica, evoca la mayoría de las veces la imagen de la madre. Según numerosos mitos, el hombre desciende de los árboles. El héroe está encerrado en el árbol material. Por ejemplo, Osiris yace muerto dentro de una columna. Adonis dentro de un mirto. Muchas diosas fueron veneradas en forma de árbol o de un palo, de donde proviene el culto a los árboles, bosques sagrados y montes. Para algunos pueblos el árbol es fálico, patriarcal, pero para los antiguos habitantes del norte de Europa era bipolar, ya que de los árboles los dioses hacen la primera pareja humana. En la Inglaterra sajona, la poesía escalda mezcló tradiciones celtas y latinas. La Edda menor o prosaica de Snorri Sturluson y la Edda mayor de Sigmund el Sabio, el Anillo de los Nibelungos y leyendas orales como la Volsunga Saga, que fueron escritas muchos años después de haber sido populares, son algunos de los textos a los que podemos recurrir para conocer más a fondo a la simbología rúnica, con sus leyendas, encantamientos, que impregnó el espíritu de héroes y de valquirias. Espadas encantadas, tesoros infinitos, fueron cantados en verso de modo singular, inspirando a autores contemporáneos y abriéndose paso en la memoria de la humanidad. De esas fuentes, según detalles, pueden dar una idea simétrica y aclaradora para que los investigadores del tema no se sientan huérfanos y confundidos de sus procedencias y sepan a qué atenerse.